Lorenzo Silva, bienvenido a Atrapalibros. Un placer volverte a tener aquí con nosotros. La llamada de Focea. Estamos a las puertas de casi las bodas de plata de esta pareja de guardias civiles, Bevilacqua y Chamorro. Nos regalas la 13ª entrega. ¿Cuánto ha llovido desde aquel lejano país de los estanques del 98 que fue ganadora del premio de Ojo Crítico de narrativa? Pues no solo han llovido veintitantos años, 5 en marzo, sino que también han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas en lo que tiene que ver con la investigación criminal, que es el oficio de mis personajes, y en lo que tiene que ver con el país, con la sociedad en la que trabajan. También ha cambiado la delincuencia y también ha cambiado la dinámica, la casuística, las razones de la delincuencia, ¿no? Entonces, digamos que aunque los personajes son los mismos, mayores, claro, porque el tiempo ha ido pasando, pero digamos que su carácter ya estaba, ¿no? El carácter de él, el carácter de ella y sobre todo la manera de ensamblarse ambos, ¿no? En qué medida estos dos personajes que tienen elementos distintos y en algún caso opuestos acaban funcionando armónicamente. Eso ya está en la primera novela y se ha mantenido durante la serie con las evoluciones que son más o menos lógicas. Pero, por ejemplo, pues eso, la investigación criminal es completamente diferente. Que de ahora el lejano país de los estanques se encontrará con una investigación prácticamente rupestre, donde no hay o hay muy pocas herramientas tripológicas, por ejemplo, ¿no? Donde todo se fía mucho a una investigación muy artesanal. También relativamente individual, ¿no? Donde trabajan dos personas, equipos reducidos y demás, ¿no? Ahora es muy diferente. Son más recursos, los equipos son enormes, son de muchas personas, de decenas o docenas de personas, ¿no? En la novela no hay decenas de personajes, pero vamos, sí que hay 8 o 10, y que salen y que tienen intervención, porque las investigaciones cada vez son más corales, ¿no? Yo creo que las novelas cada vez son más corales. Ese es un cambio que ha traído, por un lado, la transformación de la investigación criminal y, por otro lado, esa transformación de la sociedad española. Los 90 era una sociedad más nítida, ¿no? Más sencilla, en cierto modo. Habíamos salido de una noche, de un agujero, de paréntesis anacrónico, ¿no? Que habíamos habitado en la historia contemporánea de Europa, y en cierto modo la cosa había salido bien políticamente, había salido bien económicamente, había salido bien en muchos sentidos, ¿no? Y digamos que era una sociedad con sus problemas, con sus conflictos, como todas, ¿no? Pero no con todas las crisis de identidad existenciales, económicas, sociales, culturales, políticas, ¿no? Que tiene la sociedad española actual, que es una sociedad muy crispada, muy tensionada, muy fracturada en algunos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos dos detalles, por un lado que las investigaciones sean cada vez más complejas desde el punto de vista policial y que la sociedad sea cada vez más compleja, hace que las últimas novelas sean más corales que las primeras. En esta novela hay muchísimos personajes, yo he perdido hasta la cuenta de personajes que hay. Y la llamada de Focea es un relato que tiene lugar en nuestro pasado reciente, ¿no? Porque hablamos del proceso y existen dos tramas paralelas. Está por un lado pues el crimen, ¿no? que nos presentas, porque además de muy prontito pues sabemos de Queralt Bonmatí, que está haciendo el camino de Santiago francés durante su paso por Galicia. Entonces hay ahí como alguien que le molesta, ella empieza a dar gritos, ya nos situamos y posteriormente sabemos que ha sido asesinada. Por ahí, por una parte, y quería hablar también que conviertes a Galicia en una protagonista más de tu historia por primera vez. Y la segunda trama transcurre pues a lo largo de esos primeros años como guardia civil de Bevilacqua, en su época destinado a Barcelona, en las Olimpiadas. Sí, es un poco la misma estructura que ya está en la novela anterior, ¿no? Dos tramas paralelas, una en el presente, otra 30 años atrás, en números redondos, ¿no? Y en cierto modo me permite entrar en un diálogo entre el hombre y el investigador maduro, que es ahora Bevilacqua, y el joven y el investigador novato, que algún día fue, ¿no? De hecho, en esta novela se habla de sus comienzos como investigador criminal, ¿no? Como agente de policía judicial, ¿no? Digamos que es una labor distinta de la lucha antiterrorista, que es lo que se cuenta en la novela anterior, ¿no? Y ese diálogo a mí, bueno, pues me sirve para darle una dimensión un poco menos inmediata a la investigación actual. Por un lado,
para entender un poco mejor por qué Bevilacqua trata a las personas como las trata en la investigación, ¿no? A las víctimas, a los testigos, a los familiares de las víctimas, a los sospechosos, a los presuntos culpables, ¿no? En el fondo ese es el fruto de un aprendizaje que, como todos los aprendizajes humanos, está lleno de ensayos y errores, ¿no? Y en cierto modo volver a sus principios es acercarnos a sus ensayos y a sus errores de juventud. Me parece que así la investigación presente tiene otra dimensión, tiene otras resonancias, ¿no? Que si la contara sin más. Y por otra parte, poner al hombre maduro a dialogar con el recuerdo de su juventud, en el fondo también es mostrar que no somos unidimensionales, ¿no? En todos nosotros conviven de alguna forma todos los que hemos sido. Algunos más, algunos menos. Y cuanto más tiempo pasa, pues más jirones nos dejamos, ¿no? Pero no dejamos de ser nunca custodios de lo que esas otras personas que fuimos vivieron, y no dejamos de ser nunca resultado en lo que somos, en lo que pensamos y en lo que hacemos de lo que esas personas fueron, pensaron e hicieron. Y a mí me interesa darle en estas últimas novelas esta dimensión, porque creo que cuando un personaje llega a la madurez tienes que intentar también por renovar un poco la serie, ¿no? Llevo ya muchos años y muchos libros, ¿no? Intentar dar otros enfoques narrativos. La llama que vemos en la portada es una metáfora múltiple, lo has explicado tú, porque es la metáfora de los incendios, pero esto es a su vez del conflicto, y también representa ese legado que se traspasa entre generaciones, o esa confrontación, ¿no? Entre padres e hijos. Por ejemplo, de la víctima con su padre, no sé si de la relación de Bevilacqua con su hijo. Entonces vemos esas distintas generaciones y cómo el traspaso del legado a veces es complicado y a veces igual más sencillo. Sí, me gustó mucho la metáfora de la llama. Este título me costó poco encontrarlo, la verdad, porque es una metáfora que tiene varios significados, pero sobre todo tiene dos que están bastante relacionados, ¿no? Quizá un sentido, sobre todo si hablamos de la Barcelona Olímpica, ¿no? Que a la que retrocede Bevilacqua en sus recuerdos, pues en las Olimpiadas hay una antorcha. Hay una antorcha que se trae desde Grecia y con la que se enciende la llama olímpica en el estadio, ¿no? Eso en el fondo es una representación de ese legado, ¿no? En el fondo las Olimpiadas modernas recogen el legado de las Olimpiadas de la antigüedad. Igual que en las ciudades griegas, las ciudades que fundaban los griegos, traían la llama, el fuego de la polis fundadora a la colonia para encender en el espacio público de la colonia la llama que representaba el espíritu de la polis, de la ciudad que fundaba esa colonia, ¿no? Bueno, pues esa imagen parece muy sugestiva y además nos sugiere una idea de armonía, de continuidad, pero también en ese relevo hay conflicto. En ese relevo no siempre los traspasos son pacíficos, ¿no? Recibimos un legado de nuestros mayores que en parte aceptamos y en parte no. Y transmitimos a nuestros descendientes un legado en el que, por una parte, está nuestra revuelta contra nuestros mayores, pero también está lo que hemos recibido de nuestros, ¿no? Digamos que no podemos evitar ninguna de las dos cosas. Ni los padres podemos evitar que nuestros descendientes, en cierto modo, se nos escapen, ni nuestros descendientes pueden evitar ser descendientes nuestros y recibir una parte de nuestro legado, incluso aunque lo nieguen. Y Lorenzo Queralt, que es la víctima de esta historia, está haciendo el Camino de Santiago. ¿Por qué? Pues lo está haciendo porque necesita, bueno, ha tenido, eso se va viendo luego en la historia, ¿no? Tampoco es destripar mucho la novela, pues ha tenido un desengaño, una ruptura sentimental, se ha enfrentado con sus mayores, digamos que ha sido educada en una ideología que a partir de cierto momento le ha resultado opresiva y le ha resultado, en cierto modo, despótica, porque le han planteado que esa ideología es más importante que cosas que a ella le importan personalmente. Entonces ha experimentado ese conflicto y se ha rebelado contra los suyos y ha ido al camino para estar solo un mes y para tratar de encontrar realmente quién es, ¿no? Y hasta dónde llegan los términos de esa rebeldía. Pero curiosamente algo que también está en la historia, ¿no? Es que esta chica es de una familia independentista catalana. Además, bueno, pues su padre tiene un papel muy activo en el proceso independentista de Cataluña, tanto que está investigado por la Guardia Civil. Claro, he oído investigaciones. Sí, y si te fijas es como un rebelde a quien a su vez su hija se le revela. Y entonces puedes decir, bueno, pues la hija se revela contra el legado paterno. Sí, pero en el fondo está reproduciendo frente al padre lo que el padre está practicando respecto a la sociedad
o las leyes de la sociedad en la que vive, ¿no? Con lo que en el fondo, rebelándose contra su padre, por un lado está traicionando la herencia que ha recibido de sus mayores y por otra parte la está reproduciendo, es decir, la está honrando de alguna manera, ¿no? A lo mejor está en esos genes y en esa cultura y en esa educación que tiene, pues no someterse, ¿no? Ha habido un ambiente que dice no nos podemos someter al independentista, ¿no? A la opresión y a la imposición del Estado español. Bueno, pues ella misma ha sentido la opresión y la imposición, no del Estado español, sino de su padre, y se ha rebelado contra él. Y en este debate del independentismo que vemos en la novela, está la voz, una doble voz, ¿no? Hay una búsqueda también para encontrar el origen histórico, y con la recomendación de otros libros, otros autores, para buscar el porqué. Hay muchas voces. Yo fíjate, es un tema tan complejo que por eso la novela es tan coral, ¿no? Hay quien dice, esto es una... he leído por ahí, es una novela que va contra el independentismo catalán. Digo, voy a hacer eso. He leído también que es una novela que blanquea el independentismo catalán. Incluso en otros sitios he leído que es una novela que humaniza el separatismo, ¿no? Que esto me dejó muy desconcertado porque no sé si es que en algún momento alguien se ha planteado que los separatistas no son seres humanos. No sé si alguien ha llegado a ese punto, ¿no? Como para que sea necesario o sea posible humanizarlos. No, yo no he pretendido tanto eso, porque además en la novela mi voz o mi opinión desaparece. Es el personaje. Hay personajes, hay un narrador que es Bevilacqua, que es un personaje que tiene mucha voz, pero que paradójicamente o no es el personaje que más duda de todos. Es decir, es el personaje precisamente cuando llega a Cataluña siendo un joven guardia civil que aunque él no quiere lo destinan a trabajar otra vez en la lucha antiterrorista, esta vez contra el terrorismo independentista catalán, que entonces aún representaba a Terra Lliure, que seguía existiendo y que además cometía atentados con víctimas, no mortales, pero sí con heridos, ¿no? En el año 92, que esto fue de las muchas cosas que hemos olvidado, ¿no? Con el tiempo. Bueno, pues él intenta entender y él intenta, por eso rastrea en la historia de Cataluña. Además, porque encuentra a otros guardias civiles que llevan mucho tiempo viviendo en Cataluña, que además también están trabajando con el independentismo catalán y tratan de entenderlo, ¿no? Y él intenta entender, y cuando intentas entender, pues te surgen dudas. Digamos que Bevilacqua es el menos dogmático de todos. Pero hay personajes dogmáticos en su anti-independentismo, ¿no? Algunos compañeros de Bevilacqua. Hay personajes dogmáticos que representan un poco las posturas más exaltadas del independentismo. El terrorista de Terra Lliure, el que tiene en el año 92, hasta pues, a lo mejor el padre de la víctima, que también es un independentista muy convencido. No es tan virulento, tal vez, ¿no? Es un independentista más estructurado intelectualmente, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, catalanes independentistas y catalanes no independentistas. Y luego hay personas que están un poco en un lugar intermedio, ¿no? Al final de la novela aparece un personaje que es un escritor, que es el que le da la metáfora esta, la llama de Focea, que es nacionalista, que ha sido independentista, pero no es radical. Y razona sobre cuáles son las razones que podemos entender o que podemos considerar fundadas, ¿no? Para el desafecto de muchos catalanes hacia el proyecto español. Es decir, la novela suena muchas voces, la mía no es ninguna de ellas. El que quiera leer mi voz lo tiene muy fácil. Bevilacqua es el que expone, que quiere entender. Claro, y él él dice, vamos a ver, yo personalmente tengo muchas dudas. Profesionalmente no tengo ninguna duda. A quien esté infringiendo la ley, yo le tengo. Además, hace la comparativa, claro, venía del País Vasco, ahora Barcelona, es territorios, por decirlo de alguna forma, completamente diferentes. No, porque era Cataluña. De hecho, Cataluña es un destino muy cómodo para los guardias civiles. Los guardias civiles, además, aunque a lo mejor hay quien preferiría que no estuvieran, son apreciados y son respetados, incluso en ambientes nacionalistas, ¿no? Y eso era así, ¿eh? Eso yo muchos años he venido a Cataluña y lo he visto. Y también he hablado con gente que lleva en Cataluña muchos años, guardias civiles, ¿no? Aquí las relaciones han sido muy buenas, incluso con alcaldes independentistas, y además esto se empezó a estropear a consecuencia del procés, ¿no? Es decir, que he intentado mostrar un poco la complejidad de todo esto, y ya digo, el que quiera saber lo que pienso yo lo tiene muy fácil. Cada semana yo escribo un artículo de opinión, y ahí lo digo sin ningún problema. Si yo no oculto nada de lo que pienso, pero en las novelas creo que lo interesante es que suenen muchas voces, cada uno con sus razones, que ninguno sea una caricatura. Y que a partir de ahí, pues, bueno, pues el lector diga, oye, pues me están contando algo que se parece a la realidad. Bien, o me están contando algo que está sesgado en una dirección. Bueno, pues que le vamos a hacer, o en la contraria, ¿no? Pero, en fin, que no es un... de hecho, además, el procés tampoco es el tema de la novela. No. El procés es el trasfondo. Es decir, en la medida en que la víctima
forma parte de una familia independentista y su padre no solo es independentista, sino que ha dado pasos concretos, tanto políticos como económicos, que le han llevado a, bueno, pues presuntamente a realizar conductas delictivas, pues lo está investigando civil. Y Bevilacqua eso lo afrontó como un problema profesional. Es decir, tengo un testigo, que a veces es el padre de la víctima, y que están investigando a los compañeros. O sea, lo que tengo es un problema. Un problema porque tengo que gestionar esta doble investigación de manera que la mía no estropee la suya y la suya no estropee la mía. Y para eso, pues sí, pues tengo que entrar en política y tengo que entrar en las razones políticas por las que este hombre ha decidido incumplirla. Me gusta mucho la relación de Bevilacqua con Robles, su mentor. Bueno, para mí, yo creo que en esta novela hay dos personajes que son los más complicados y para mí los más interesantes, ¿no? Uno es el padre de la chica, que es un expolítico metido empresario, todo parece indicar que bastante corrupto, pero que al propio tiempo tiene sus ideales, porque una persona puede ser corrupta y tener ideales. Esto es algo que a veces no entendemos o no contemplamos, ¿no? Él en sus manejos para llevarse contratos públicos es un corrupto, pero en su apuesta por la República Catalana se juega su patrimonio, se juega su libertad, se lo juega todo, de una manera idealista, porque es una persona compleja, es una persona que tiene una biografía compleja, es un hombre de éxito, pero en cierto modo es consciente de que su éxito, bueno, pues se ha pasado por ciertos atajos que no son del todo presentables, pero él no lo ignora, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues es un hombre desgarrado porque ha perdido a su hija. Y la ha perdido porque se la han matado, pero antes en cierto modo la había perdido porque había quemado su relación con él. Y ese personaje quizá es uno de los que más me interesa de la novela. Y Robles, pues es el maestro de Bevilacqua, es el que le enseña muchas de las cosas que sabe, pero también es alguien que tiene una dimensión turbia, dimensión oscura, y conduce a Bevilacqua por senderos de los que no salen indemnes ninguno de los dos. Eso también me interesaba, es decir, que Bevilacqua, por ejemplo, no mirara que en el año 19 ya, pues ese es un movimiento bastante fracasado. Había un peligro que es que, bueno, pues el fracaso del independentismo con condescendencia, ¿no? Y con superioridad moral, ¿no? En algún momento hay un capítulo incluso que se llama superioridad moral, ¿no? Y Bevilacqua dice, se llega a decir a él, ¿no? Al padre de la chica, dice, mira, yo la superioridad moral no me la permito porque sí, pero que usted ha tomado muchas decisiones equivocadas que le van a costar caras y que se va a arrepentir, pero quien está diciéndole esto no es alguien que nunca se haya equivocado en la vida. Quien está diciéndole esto es alguien que también se ha equivocado y también lo ha tenido que pagar. Hay mucho de lo que hablar, pero ya solo dos preguntas y finalizamos. Quiero hablar de dos mujeres que son muy relevantes en la trama, Chamorro y Laura Cerdeira en La Sargento. ¿Y por qué Galicia? No sé si has hecho el Camino de Santiago. No lo he hecho el Camino de Santiago. Tengo el proyecto de hacerlo desde hace 20 años. Desde hace 20 años mi vida es tan triste que no consigo sacar un mes para hacerlo. Porque me han dicho que lo puedo hacer a trozos, pero yo soy aquí un poco maximalista, como Queralt, ¿no? Como la protagonista, que se hace el camino francés, no desde Roncesvalles, desde San Juan Pie de Puerto, o sea, enterito, ¿no? Yo si algún día lo hago, lo haré entero. No, a medias a mí las cosas no están, ¿no? Pero me parece que es un espacio muy sugerente, es un paisaje, el paisaje además del primer tramo gallego, ¿no? En la provincia de Lugo, es donde sucede el crimen y todo esto, que realmente casi acaba siendo un personaje más. Y bueno, hay una reflexión histórica, simbólica, poética, antropológica, ¿no? En torno al Camino de Santiago, que aunque en una novela tampoco te da tiempo a ahondar mucho en ella, pero sí que la puedes utilizar, ¿no? Como un elemento más de la historia. Y también este viaje a Galicia pues me permite que, como además al principio Bevilacqua está de vacaciones, pues digamos que la investigación por el lado de la unidad central la lleva Chamorro, su compañera, y en Galicia, pues dándole el apoyo y toda la información del terreno, la jefa del equipo de policía judicial es otra mujer, otra suboficial de la Guardia Civil, ¿no? Y esos dos personajes me permiten contar una investigación criminal dirigida por dos mujeres, algo que, bueno, pues es cada vez más frecuente. Experimentadas y curtidas. Sí, es cada vez más frecuente, ¿no? Hace 20 años no era tan frecuente, sobre todo en la Guardia Civil, pero ahora es cada vez más frecuente. El otro día estuve en una capital de provincia española, y me presentaron a quien tenía la responsabilidad de dirigir la unidad de policía judicial en esa provincia, y era una mujer, una capitán de la Guardia Civil. Con lo que ya te puedes encontrar mujeres ahí, y eso, aparte de ser un síntoma de transformación saludable de nuestra sociedad, casi una sociedad
androcéntrica y que ha renunciado pues al potencial de la mitad de su población. Es así de triste, ¿no? Una sociedad androcéntrica, eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa en los países que siguen siendo androcéntricos, que prácticamente todos, bueno, no todos, son países atrasados porque han renunciado a explotar el potencial de la mitad de su población. Bueno, pues aparte de ser una buena noticia en términos generales para la sociedad española, te permite situaciones nuevas desde el punto de vista narrativo, ¿no? Hay un momento en la novela en el que se trata de indagar sobre las relaciones íntimas que ha mantenido esta chica, voluntarias o involuntarias, esto no se sabe, ¿no? Con otros personajes. Bueno, este tipo de interrogatorio, que además hay un interrogatorio ahí, pues hace años una imagen o una situación muy frecuente era que una mujer, chica o una mujer, tuviera que dar cuentas de algo íntimo para ella a dos hombres, que eran los que estaban investigando el asunto, con todo lo que eso supone de violencia añadida, ¿no? Tiene que hablar de tu intimidad y además de otras personas que a lo mejor no solo te inspiran confianza, sino que te generan más presión. Bueno, pues aquí se da la situación contraria, que es hombre, un varón, que en este caso ha tenido relaciones con la víctima, que tiene que dar cuenta de aspectos íntimos de sus relaciones, y las que le están interrogando son dos oficiales de la Guardia Civil, que son dos mujeres. Y la situación es otra, completamente distinta. Y ese hombre se siente violento, ese varón, que es un varón joven y que además, bueno, pues se da cuenta de que esta chica ha muerto y de que se tiene que demostrarle a estas dos mujeres que sus relaciones fueron consentidas y no hubo violencia, ¿no? Bueno, pues hay un cambio de roles. De repente hay un varón en un rol de dar explicaciones a dos mujeres, que es justo el reverso, ¿no? De lo que podía ser el caso tradicional. Pues Lorenzo, muchas gracias. Vamos a disfrutar de esta llama de Focea porque, como decimos, queda muy poco para esas bodas de plata y todavía tienes, creo que has dicho, como 2 o 3 ahí en la recámara. Tres en la cabeza. Y espero que haya alguna más, pero 3, si me da el tiempo para hacerlo, desde luego, pensadas están. Un placer tenerte con nosotros. Pues, como siempre, para mí también. Muchas gracias.